El ascenso y la caída del Imperio Romano es uno de los episodios más fascinantes y complejos de la historia antigua. Este proceso abarca siglos de evolución política, militar, social y cultural, desde sus orígenes como una pequeña ciudad-estado hasta convertirse en uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia. Según la tradición, el origen del Imperio Romano se remonta a la fundación de la ciudad de Roma en el año 753 a.C., por los legendarios hermanos Rómulo y Remo, hijos del dios Marte y la vestal rea Silvia. Tras ser abandonados en el río Tíber, fueron amamantados por una loba y más tarde rescatados por un pastor. Eventualmente, Rómulo mató a Remo y fundó la ciudad de Roma, convirtiéndose en su primer rey. En sus primeros años, Roma fue gobernada por una serie de reyes, muchos de ellos de origen etrusco. Sin embargo, en el año 509 a.C., los romanos expulsaron al último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio, estableciendo la República Romana. Durante este periodo, Roma dejó atrás el sistema monárquico y adoptó un sistema político basado en instituciones republicanas, como el Senado, compuesto principalmente por aristócratas patricios, y las asambleas populares, en las que los plebeyos tenían una participación limitada. Durante la República, Roma inició un proceso de expansión territorial sin precedentes. Las guerras púnicas, libradas contra Cartago entre el 264 y el 146 a.C., fueron un punto de inflexión en la historia romana. A través de estas guerras, Roma logró consolidar su dominio sobre el Mediterráneo occidental. La destrucción de Cartago en la Tercera Guerra Púnica aseguró el control romano sobre el norte de África y amplió su influencia sobre Hispania. Paralelamente, Roma avanzó hacia el Mediterráneo oriental, conquistando territorios en Grecia, Macedonia y Asia Menor. Esta expansión no solo incrementó el poderío militar romano, sino que también permitió la afluencia de riquezas, esclavos y recursos a la metrópolis. Sin embargo, el rápido crecimiento del territorio romano trajo consigo profundas tensiones internas. Las diferencias entre la clase patricia, compuesta por las familias aristocráticas tradicionales, y la plebe, formada por campesinos, comerciantes y pequeños propietarios, se agudizaron. Las reformas agrarias propuestas por los hermanos Graco en el siglo II a.C. reflejan estos conflictos, pues intentaron redistribuir tierras a los ciudadanos más pobres, enfrentándose a la oposición del Senado. La creciente influencia de los generales militares, que comenzaban a utilizar sus ejércitos para alcanzar objetivos políticos, también exacerbó la inestabilidad interna. Uno de los momentos clave en la transición de la República al Imperio fue la formación del primer triunvirato en el 60 a.C., una alianza política informal entre Julio César, Pompeyo y Craso. Cada uno de estos líderes buscaba aumentar su poder personal mediante el control de las instituciones republicanas. Tras la muerte de Craso en una campaña militar en Oriente, la alianza se desintegró y estalló un conflicto entre César y Pompeyo. César, al cruzar el río Rubicón en el 49 a.C., inició una guerra civil que culminó con su victoria y posterior proclamación como dictador vitalicio en el 44 a.C. Esta concentración de poder despertó el temor de los senadores republicanos, quienes, liderados por Bruto y Casio, conspiraron para asesinarlo el 15 de marzo del 44 a.C. en los Idus de marzo. El asesinato de César no logró restaurar la República, sino que desencadenó una nueva guerra civil. En esta etapa, emergió la figura de Octavio, sobrino nieto y heredero adoptivo de César, quien formó una alianza con Marco Antonio y Lépido, constituyendo el segundo triunvirato. Sin embargo, las tensiones internas llevaron al enfrentamiento final entre Octavio y Marco Antonio, quien se había aliado con Cleopatra, reina de Egipto. En la batalla naval de Actium en el 31 a.C., Octavio derrotó a Antonio y Cleopatra, consolidando su poder. En el 27 a.C., Octavio recibió el título de Augusto, convirtiéndose en el primer emperador de Roma. Bajo su liderazgo, se establecieron reformas políticas y administrativas que consolidaron el poder imperial y dieron inicio a un periodo conocido como la Pax Romana.
Una era de relativa paz y prosperidad que se prolongó durante más de 2 siglos. Durante este tiempo, Roma experimentó un florecimiento cultural, económico y arquitectónico sin precedentes, marcando el apogeo del Imperio Romano. El apogeo del Imperio Romano se alcanzó durante el mandato de los emperadores de la dinastía Antonina, que gobernaron entre los años 96 y 192 después de Cristo. Este periodo es considerado la cúspide del imperio en términos de estabilidad, prosperidad y extensión territorial. Trajano, uno de los emperadores más notables de esta dinastía, llevó al imperio a su máxima expansión territorial. Bajo su gobierno, Roma alcanzó sus fronteras más lejanas, abarcando desde Hispania en el oeste hasta Mesopotamia en el este, y desde Britania en el norte hasta el norte de África en el sur. Sin embargo, esta inmensa expansión también trajo consigo problemas de administración y defensa. A partir del siglo III después de Cristo, el Imperio Romano comenzó a enfrentar serias dificultades que pusieron en riesgo su integridad. Las invasiones bárbaras se intensificaron, especialmente por parte de tribus germánicas, godos y hunos, que constantemente amenazaban las fronteras imperiales. A esto se sumaron graves problemas económicos, derivados de la devaluación de la moneda, la inflación y el estancamiento del comercio. Internamente, el imperio se vio afectado por luchas intestinas por el poder, donde los generales militares se disputaban el control, lo que generó una inestabilidad política crónica. En un intento por frenar la decadencia del imperio, el emperador Diocleciano implementó en el 285 después de Cristo un sistema conocido como la tetrarquía. Esta reforma dividió el imperio en 4 regiones, cada una gobernada por un Augusto, emperador principal, y un César, sucesor designado. La intención de Diocleciano era descentralizar el poder para administrar más eficazmente las vastas fronteras del imperio. No obstante, esta medida solo logró retrasar la inevitable fragmentación. En lugar de consolidar el poder, la tetrarquía propició mayores divisiones y rivalidades entre los líderes regionales. En el 330 después de Cristo, el emperador Constantino el Grande tomó una decisión trascendental al trasladar la capital del imperio a la antigua ciudad griega de Bizancio, a la que rebautizó como Constantinopla. Esta nueva capital, estratégicamente ubicada entre Europa y Asia, se convirtió en un centro de poder económico, militar y cultural. Sin embargo, esta decisión también marcó una separación efectiva entre el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, lo que agravó las diferencias políticas y culturales entre ambas regiones. Finalmente, en el 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un líder germano que proclamó el fin del Imperio Occidental. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente, conocido posteriormente como Imperio Bizantino, continuó existiendo durante casi un milenio más. Hasta su caída en 1453 a manos del Imperio Otomano. Así, el proceso de ascenso y caída del Imperio Romano ilustra no solo el auge y consolidación de uno de los imperios más poderosos de la historia, sino también su progresivo debilitamiento, fragmentación y transformación, cuyo legado perduró durante siglos en Europa y el Mediterráneo. Si este contenido ha sido de valor para ti, suscríbete y dale like.